soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy vamos a ver cómo era la escuela prepandemia. Bueno, hoy vamos a pensar la escuela prepandemia, es decir, dónde estábamos antes del COVID. Gustavo, queridos oyentes, a diferencia de las últimas columnas donde venimos haciendo un análisis más coyuntural, hoy vamos a hacer una mirada de más largo plazo para entender cómo todo irá peor si circunscribimos lo que nos está pasando este 2020 en el lento pero sostenido proceso de degradación educativa. Ayer lo escuchaba Alberto Fernández diciendo que estábamos como estamos, porque él había recibido un país quebrado, endeudado, con más del 40% de la población argentina pobre, realidad que se habría originado entre 2015 y 2019. Parece que se olvida que el peronismo nos gobernó 24 de los últimos 37 años, y que inclusive antes de Macri ellos mismos fueron gobierno largos 12 años. En una sintonía similar, el ministro de Educación, Nicolás Trota, dijo que la reorganización curricular pospandemia podría durar 2 o 3 años si no queremos, comillas, renunciar a la calidad educativa. Nos prometen una futura calidad que tampoco nos dieron antes, y dicho sea de paso, deberían preocuparse por ese entre 20 y 45% de desertores que hoy tiene la escuela y de esos otros tantos que se estima que van a dejar de estudiar para salir a trabajar cuando se agudice la crisis económica. Este sistema educativo que está transitando la pandemia tiene una marca característica que es la descentralización. Las provincias se hacen cargo de todo, Nación fija grandes directrices y coparticipa presupuesto con el cual se afrontan los gastos. Lo vimos a propósito de los protocolos, lo vimos a propósito de los calendarios escolares. Lo cierto es que esta característica explica buena parte de los problemas del sistema educativo y también es cierto que no siempre estuvo estructurado de esta forma el sistema educativo. Yo sé, Gustavo, que Sarmiento no es santo de tu devoción, pero hay que reconocer que sus ideas fueron las que estructuraron el sistema educativo que hace mucho tiempo dejamos atrás. Y conviene que repasemos cuáles eran sus características y sus logros. Bueno, cuando tenemos que ver sus características, podríamos decir que el sistema educativo sarmientino era masivo y popular, es decir, estaba centralmente dirigido hacia la clase obrera. Ese era su sujeto, el sujeto el que se quería incorporar a esa escuela. Era una escuela común, en tanto y en cuanto se aspiraba que todos recibieran la misma educación, va a decir Perón en su tiempo, que si esa educación podía brindarse a todos de la misma manera y al mismo momento, mejor, mostrando así su férrea voluntad centralizadora. Y también era un sistema educativo público, entendiendo que era el Estado Nacional el agente educador por excelencia, porque, decía Sarmiento, no puede dejarse librada la educación de las futuras generaciones, es decir, los futuros obreritos, librada a la suerte de familias analfabetas. Obviamente siempre vamos a pensar un sistema educativo de clases. ¿Por qué? Porque es la burguesía la que lo administra, la que le impone sus intereses, la que lo usa para construir además una identidad artificial basada en el binomio ciudadanía y nacionalismo que busca diluir y borrar la identidad de clase. Y esto uno tiene una marca muy clara de esto cuando encuentra que si bien las bases del sistema educativo lo funda la ley 1420 allá por 1884, la maquinaria escolar empieza a crecer y expandirse a principios del siglo XX cuando empiezan a aparecer un sinfín de conflictos obreros. Es en este momento en el cual se agudizan los castigos por incumplimiento de la obligatoriedad, se regulan los planes, los rituales escolares, las condiciones de higiene, en un largo hilo centralizador que une a Sarmiento con Perón. Y
Algo que tenemos que pensar es si esta estrategia fue exitosa, siempre en términos de clase, es decir, exitosa para la burguesía, y por otro lado, si tuvo o tenía algunas fugas o fisuras. Por un lado, tenemos que decir que si miramos los censos nacionales y comparamos la tasa de analfabetismo, hacia 1869 la Argentina tenía un 77% de su población analfabeta. Para 1947 esa población había caído al 14%. Para la misma época, el promedio en Latinoamérica era del 50%, es decir, la mitad de la población era analfabeta. En este punto nuestro país se distinguió del resto de América Latina por el alto porcentaje de reclutamiento escolar y también porque había logrado que hacia 1950 el 85% de la población de más de 11 años supiera leer y escribir. Tenía fisuras, sí. La deserción era alta. El promedio de escolaridad oscilaba entre los 4 y los 5 años y también mostraba disparidades regionales. Esta escuela producía selecciones internas, pero a pesar de sus déficits, brindaba una formación más o menos sólida para una clase obrera relativamente homogénea. Tal es así que se evaluó la entrega de certificaciones parciales al llegar al 4º grado. En 70 años, en términos más generales, el país logró prácticamente erradicar el analfabetismo. Y también hay que decir que esta escuela construía capacidades lectoras sólidas. Basta ver la amplia circulación de distintas revistas, de diarios, de folletines, de novelas semanales dirigidos a un público lector de consumo masivo. La existencia de editoriales que producían manuales escolares y que eran exportados al resto de Latinoamérica. Esta escuela no existe más y no existe ni siquiera como utopía. La burguesía la desmanteló para adecuarla al agotamiento de su sociedad, a su propia decadencia y degradación. Lo hizo a partir de los 60 y con más fuerza a partir de los 70, al calor de la escasez de recursos. Los pedagogos burgueses comenzaron a medir el rendimiento de la escuela y decidieron dejar atrás la homogeneidad. Se dio paso así a la descentralización educativa y se inició la desarticulación completa de la escuela argentina. El Estado Nacional comenzó a devolverle las escuelas a las provincias, en eso que conocemos como transferencias, y es un largo proceso que une a Frondizi con Onganía, con Videla, con Alfonsín, con Menem, de la Rúa, los Kirchner, Macri y Alberto. Todo el personal de turno promueve y defiende la descentralización. Un ejemplo gráfico de esto es cuando al ministro de Educación Alberto Silioni le preguntaban en su momento por qué a nuestro país le iba mal o tan mal en las pruebas PISA, y él contestaba que eso era responsabilidad de las provincias. Obviamente, todo el personal político defiende las ventajas de la descentralización, que cuáles serían, a decir de sus voceros. Bueno, la creación de una estructura más barata, que además logra movilizar recursos que el fisco no logra recaudar de otro modo. Por eso todos defienden el federalismo descentralizador, que es un proceso administrativo, transferencias de escuelas, es también presupuestario, las provincias se hacen cargo de todo, implica la licuación del poder de negociación sindical, pero también es un proceso curricular. Este proceso de transferencia del currículum fue de la mano de la transferencia de las escuelas. Nombres que recibió este proceso son muchos: contenidos básicos comunes, núcleos de aprendizaje prioritarios, la idea de la fijación de un currículum mínimo que luego las provincias adapten según sus necesidades. Es curioso, por usar una palabra, que hoy Trota, para explicar lo que nos está pasando en términos educativos con la pandemia, diga que esta fragmentación es la regla en un país tan desigual como la Argentina. Lo que no dice es que en realidad hace décadas la política educativa abona esa desigualdad,
que además fue una búsqueda consciente cuando se decía que hay que flexibilizar para que la educación responda a las desiguales necesidades de formación de recursos humanos a lo largo y a lo ancho del país. Este proceso se empieza a consolidar y se profundiza a partir de los 70. Si lo pensamos, no es un dato azaroso. Sin resolver su agotamiento histórico, con el último golpe militar, la burguesía logra, a través de también aniquilar a la fuerza social que cuestionaba su sociedad, logra relanzar el ciclo de acumulación de capital, aunque lo cierto es que el agotamiento vuelve bajo la forma de crisis recurrentes del 82 para acá, pasando por el 2001, el conflicto del campo, el 2014 y seguramente la de 2020. Este proceso de descentralización educativa coincide con la consolidación estable de distintos indicadores. Por un lado, la pobreza que desde los 70 o de los 80 para acá tiene un valor consolidado de un 30%, que obviamente no para de crecer y promete llegar al 50-60% en contextos de pandemia. La caída salarial, que se profundiza, y la desocupación más o menos abierta, más o menos encubierta. Fíjate que estamos tan mal que la panacea en términos laborales parecen los 60.000 puestos de trabajo que creará la cría de más de 100 millones de chanchos en la Argentina. Este horizonte social de degradación que suma desempleo, pobreza, desocupación, obviamente tiene correlatos educativos. Ese currículum mínimo que se fija a través de la descentralización da obviamente magros resultados. Ejemplos hay un montón. Por ejemplo, hacia el 2001 un informe de la UNESCO revelaba que los indicadores educativos de los 90 eran peores que los de la década del 60. Y pensamos los indicadores nuestros, es decir, los que transitábamos prepandemia. Bueno, de cada 10 que arrancan la escuela secundaria, 5 llegaban al último año y entre 3 y 4 se recibían en tiempo y forma. Para los que se caen de la escuela, se inventó el Fines 2 trayectos, es decir, la escuela degradada para la escuela degradada. Y, a su vez, para intentar traccionar a todos adentro de la escuela, una táctica que vemos también hoy, el siga-siga, la instauración de bloques pedagógicos, la idea de que en algún momento del camino se recuperan los contenidos, pero sabemos que eso no ocurre y pese a eso, estas son las recetas que también se ponen en juego hoy. Por eso es que cualquier indicador que tomemos muestra que entre un tercio y un 40% de los alumnos no comprenden lo que leen. Estos indicadores son más crudos en las provincias más pobres del país, es decir, la degradación se expresa también de modo desigual. Los resultados del NEA y el NOA del país son peores que los de la zona centro. Y también, si vemos este fenómeno, se manifiesta en indicadores generales. Por ejemplo, tomemos un dato de la ciudad de Buenos Aires. El 20% de las madres de los niños que están en séptimo grado tienen como máximo estudio secundario incompleto. De esas, el 55% se concentra en las 2 comunas más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, el 60% de los niños están por debajo de la línea de pobreza y hay un 12% que son invisibles para el Estado. No reciben ningún tipo de ayuda, tal vez porque estén indocumentados, sean migrantes, pero se sabe que están en condiciones vulnerables. Fíjate que se hablaba de un 20% de las chicas y los chicos que están desconectados de la escuela y bueno, podríamos agregar este 12% que está directamente invisibilizado. Mientras tanto, el gobierno, como dijimos en la columna anterior, sostiene que el 95% de los alumnos pudo continuar el proceso pedagógico. Curioso, ¿no? Cuando Trota dice que la Argentina es desigual, tiene razón. Lo que no dice es lo mucho que las políticas educativas acentuaron esa desigualdad.
Seguramente alguno esté pensando en la UBA y su buen ranqueo a nivel mundial, o en esos estudiantes de secundario que vemos por la tele que reciben algún premio internacional por su rendimiento. La descentralización permite eso, que se nos aparece como ideología encubriendo el embrutecimiento, un puñado exitoso que es real, la Argentina que exporta científicos y montones de otros brutos y baratos. Porque ¿a quién le preocupa la educación de millones de niños que el capitalismo argentino no podrá emplear? Esos que vivirán de una asistencia estatal lo más barata posible, pensemos en la IFE si no. La escuela descentralizada, al copiar la miseria ambiente, consolida ese lugar de clases original que tienen como sobrantes y no les otorga ninguna herramienta, ni para entenderlo, ni para batallar contra esa tendencia general a la degradación. Por eso, una mirada socialista de los problemas de la educación tiene que poner sobre el tapete estos problemas, para que no nos vendan que todo es culpa de la pandemia, cuando la pandemia, sabemos, se llama capitalismo. Bueno, Gustavo, te veo mascando bronca por Sarmiento. No es que te quiera decir viejito, pero vos sos hijo de su escuela. Pensalo. Amigos, sigan escuchando la radio Vivida Equivocada, que lo demás es silencio.